manifestar, tenemos esa vía para manifestarnos. Yo creo que es un paro sin sentido, lo dije la semana pasada y hoy lo reitero, porque las cosas que se están planteando en este paro son cuestiones imposibles de satisfacer, son cosas que yo digo, bueno, si a lo mejor a quienes están haciendo la convocatoria al paro le dan la presidencia de la República para que resuelva o satisfaga las demandas que ellos están planteando, ni ellos mismos lo pudieran hacer, porque sencillamente no es posible, quizás eso le quite sentido al paro, porque hay cuestiones fundamentales que sí, siempre tendrán razón las comunidades para manifestarse. Cuando se habla, por ejemplo, de la falta o el abandono que se puede asumir frente a la construcción de obras públicas, digamos que la reconstrucción de un camino o la construcción de una carretera o la reparación o atenciones adecuadas en los centros hospitalarios de las provincias que están convocando al paro, bueno, eso es verdad y hay razones históricas o hay, como le llaman, el déficit social acumulado que los gobiernos no han podido atender y eso está ahí. Es verdad, y los gobiernos en ocasiones se concentran en un punto, en este caso el gobierno está priorizando Santiago específicamente. Los gobiernos pasados, por ejemplo, el caso de Leonel Fernández priorizó Santo Domingo y la gente de Santiago en aquel momento pudieron tener razón para manifestarse, o la gente de La Vega, que tienen también quejas viejas con obras que demandan, la gente de la provincia de Monseñor Noel por igual, los de Santiago Rodríguez, los de Puerto Plata, en fin. Pero cuando usted ve el pliego de cosas que se está poniendo como demanda reivindicativa, usted sabe que eso es un poco como para fuñir la paciencia, un poco para desafiar la autoridad, y yo creo que la autoridad ha reaccionado para mí de manera desproporcionada también. Eso que ustedes ven ahí son parte de los equipos que desplazó el gobierno ayer a parte de las 14 provincias del Cibao que se están manifestando a partir de hoy a las 6 de la mañana. El paro comenzó hace 7 minutos y yo entiendo que es una... Los gobiernos tienen su mecanismo, quizás el gobierno ha entendido que hay que usar la disuasión para evitar males mayores. Yo pienso que eso pudiera provocar un poco más y no me pareció, en mi modo de ver lo particular, esa presencia tan masiva, lo que hace que importantice un movimiento que a lo mejor la gente no le hace caso, porque ya se han manifestado los gremios empresariales, el comercio, los transportistas. Ayer leí un comunicado de Juan Marte, que es el líder de los transportistas en la zona del Cibao, de los transportistas de pasajeros. Antonio Marte por igual se ha expresado en los mismos términos, que es otra figura importante en el transporte interurbano. De modo que yo espero, confío en que no tengamos muertes que lamentar. Confío en que la población asuma esto con tranquilidad, que sea un ejercicio cívico de manifestarse y que no pase de ahí. Bueno, primero, ¿verdad? El acontecimiento histórico importante, 58 años de la gesta patriótica, bueno, primero una gesta democrática, 24 de abril, que se convierte el 28 de abril realmente en una gesta patriótica cuando los ejércitos estadounidenses penetra al territorio dominicano y nos invade por segunda vez. Hay que recordar ese acontecimiento porque ciertamente marca de forma profunda la historia dominicana y es, si se quiere, de alguna forma el inicio de el trayecto que nos conduce a la democracia que tenemos hoy, con sus imperfecciones, con sus altas y sus bajas. Ese acontecimiento, esa ruptura que se produjo en el 63, que luego produce la revuelta del 65, la invasión del 28 de abril y luego eventualmente con el armisticio, el gobierno de transición, las elecciones del 66, la llegada de Balaguer al poder, todos esos acontecimientos que se dan en ese proceso son los que dan forma a esta democracia que tenemos hoy. Y de todos esos acontecimientos, la revolución de abril, que se inicia un día como hoy, hace 58 años, es tal vez, o sin tal vez, el más importante. Luego se produce este acontecimiento que Dani recuerda, los 39 años de las pobladas. Yo separo mucho una cosa de la otra. Y pienso que la revolución tiene una fecha marcada con honor. Sangre, pero sangre gloriosa. Esta es una sangre, pienso, de
la peor clase, una situación lamentable de un gobierno en su momento manejó con mucha ineptitud una situación de descontento popular, agitación política y una desproporcionada respuesta de las autoridades, que no se sabe la cantidad de muertos que eso se produjo. Desde entonces, los abriles suelen ser fechas donde se coquetea con repetir cosas como esta, y ahí tal vez encaja un poco el absurdo de la convocatoria que se ha hecho para hoy. Yo lo advertí hace un par de semanas cuando yo leí aquí y la gente convocó el paro, que yo leía el pliego de condiciones y vi la fecha y decía, esto es una provocación y un absurdo, porque las cosas que están pidiendo, entre otras, es un aumento del 70% del salario básico, una reducción en todos los precios de los artículos de la canasta básica, la eliminación de las ARS y la AFP, y por ahí, un pliego de condiciones que es un absurdo, que nadie en su sano juicio puede pensar que eso busca una reivindicación de ese, que no es verdad. Lo que se busca es una agitación que evidentemente ha sido rechazada por todos los sectores sensatos de la sociedad y que espero, ¿verdad?, que sea un fracaso. Ahora bien, yo difiero de mi compañero en el sentido de entender y apoyar más bien la forma en que el gobierno ha desplegado personal para allá, no porque yo le dé importancia a la manifestación, yo creo que la sociedad en el sentido general la rechaza y que los pueblos de Santiago lo rechazan y que son grupitos, pero son grupitos violentos. Son grupitos violentos que tienen capacidad de acción, pero no acción con piedras, están armados. Esa gente hace años está vinculada incluso al narcotráfico y al microtráfico en la zona. Mucha de esa gente. Están fuertemente armados, actúan con extorsión, o sea, el personal, el chofer no quiere participar, Conatra ha dicho que no, Fenatrado ha dicho que no, Juan Marte dijo que no, pero los guagüeros, los camioneros que salen por ahí le entran a piedra y a tiro. Entonces el tema es, el que quiera protestar tiene totalmente protegido su derecho constitucional a la protesta pacífica, a la protesta cívica. Usted quiere cerrar su negocio, ciérrelo, porque usted apoya la huelga y apoya esa reivindicación y entiende que el gobierno es un gobierno malo, que tiene a la población pasando hambre. Cierre su negocio hoy y durante el tiempo que la huelga sea convocada. No vaya a trabajar si usted es un chofer que tiene su medio de vida, un autobús, un camión, bueno, pues no lo saque. Usted es un profesional independiente, bueno, pues no vaya a su consulta médica, a su oficina de abogado. Eso es un derecho. Ahora, si usted quiere hacerlo o no quiere participar de esta huelga y usted quiere abrir su negocio y es su trabajo, salir a buscarse el dinero de su jornada laboral, nadie, porque le entra a pedradas, porque le amenace con incendiarle su negocio o su autobús, puede a usted obligarlo entonces a quedarse en la casa. Y eso es lo que esa gente hace. Entonces, para evitar que eso pase, o reducir o mitigar la posibilidad de que ellos actúen así, porque no que lo van a reducir, así como Denis decía que tienen 7 minutos, tienen 15 ahora, pero tienen 15 siendo desorden seguro, Ya han sacado para Legón a quemar, ya han sacado unos cuantos cobros para la calle, seguro, Entonces, para evitar eso, el gobierno, ¿qué dispuso? El Ministerio de Defensa, el Plan Hurón, y mandaron guardia. Y la Policía Nacional mandó 3.000 agentes para el Cibao. Y desde el sábado en la tarde desplegaron todo un ejército de hombres y mujeres, algunos fuertemente armados, otros antimotines. Y en la mañana del domingo, los ciudadanos de San Francisco de Macorís, de Santiago, de Tamboril, de Licey al Medio, de Navarrete, amanecieron con la calle militarizada. No, desde anoche están calentando. El domingo en la mañana, el sábado en la tarde mandaron, el domingo en la mañana amanecieron militarizados. No están calentando por eso. Hasta donde saben, hubo calentamiento en San Francisco de Macorís. Sí. Bueno, pues mire si así a pesar hubo, dice Freddy. Y hubo quema de neumáticos. Oye, a pesar de eso y en Salcedo también. A pesar de eso hubo. Entonces, ¿qué es lo que había? A eso había que hacerlo. Entonces ya ahí están un contingente. Fíjate, van a hacer desorden, oye, calentamiento. O sea, usted sabe ya que hoy va a haber desórdenes. Y van a tirar piedras, y van a tirar tiros, pero la policía y el ejército están ahí para proteger la vida y los bienes de la gente que no está obligado a participar en eso. O simplemente que tiene ahí, que vive ahí, y no tiene porque vive en una zona que estos tigres quieran
obligar a hacer huelga o a utilizarlo como bastiones de una guerrilla urbana, ser sacrificado. Entonces, yo creo que la responsabilidad del Estado es esa, es tratar de imponer el monopolio de la fuerza que le corresponde al Estado. Y si lo que esos tigres intentan hacer es desorden, bueno, pues entonces ahí están las fuerzas del orden para retomar el control de las cosas. Reitero, razones para protestar siempre hay. Y la gente tiene ese derecho, pero pacíficamente. Y esas protestas no son pacíficas, ni tienen un fin reivindicativo. Porque si tuviera un fin reivindicativo no piden esas sarta de disparate que están pidiendo ahí, ninguno de los cuales es posible complacer, ni mínimamente. Mire, siempre es bueno recordar los hechos del 24 de abril de 1965, que es una fecha que tiene un punto histórico interesante para aprender de por qué se produjo lo que pasó y las consecuencias que eso trajo. De todas maneras, nuestra democracia de hoy está fundamentada en hechos como esos que ocurrieron hace 58 años. Lo de hace 39 años, la poblada aquella en el gobierno de Jorge Blanco, también tiene una historia, pero un tanto diferente. Y yo creo que aquella vez sí fue desproporcionado el uso de la fuerza contra gente que protestaba, porque producto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se produjo una serie de aumentos de precios que fueron una puñalada trapera al pueblo, que estaba celebrando Semana Santa y cuando llegó el lunes y salió a la calle había otro precio. Yo pienso que tomando esos dos hechos como referencia para recordar la fecha del 24 de abril, lo que está haciendo la autoridad nacional con la policía y con el ejército se corresponde con la intención que desde temprano de la semana pasada están haciendo anuncios la gente del Falpo y los grupos populares. Eso de militarizar los barrios más calientes de San Francisco y de Santiago, de Bonao y de Navarrete, eso es correcto, porque el gobierno tiene la responsabilidad de proteger la propiedad pública y privada, de garantizar el orden, y eso se corresponde con esa intención que tiene el gobierno como responsable de mantener ese estado de calma. Hubo dos pronunciamientos que no me gustaron. Uno de un señor apellido Comprés que dice ser el coordinador de los movimientos populares, Juanchi Comprés, no solamente al calentamiento de ayer. Juanchi Comprés es el nombre que... El peregrino famoso que... Sí, ese llamó al calentamiento de ayer y a la huelga de hoy. Y eso es una provocación. Y la gobernadora de Santiago Allende, asusando a la población que desafíe contra viento y marea y salgan a cumplir sus responsabilidades. Es preferible... ¿Cómo asusando? No, pero Freddy, es lo correcto que la gente salga a trabajar. Sí, pero, Dani, una autoridad pública a garantizarle. Usted no tiene que hacer una arenga a la población. Salgan a los colmados y los que no estén abiertos, exíjanle que lo abran. Pero es lo que le corresponde a la autoridad. Vayan a trabajar hoy. Yo de aquí digo, vaya a trabajar, abra el colmado, mueva la guagua, haga lo que usted tenga que hacer. Si usted no está con la huelga, ¿verdad? Si quiere. Si usted no está con la huelga. Ahora, la señora no. si usted está con la huelga, bueno, eso es su problema. Pero ella hizo lo que le corresponde. La gobernadora civil y provincial. Señores, salgan a trabajar, abran los colmados, porque además es la gobernadora y la representante del Poder Ejecutivo. Pero ¿a quién le dijo que lo abrieran? ¿Al dueño del colmado o a los clientes? A la gente que vaya. Que cuando encontraran un colmado cerrado, le exigieran que lo abrieran. Entonces eso no puede. ¿Ella dijo eso, de verdad? Sí. Yo creo que lo que yo leí era... Y que fueran a la escuela y que abrieran la tienda. Eso sí. Pero eso es correcto. Sí. Vayan a la escuela, abran sus tiendas. Ahora el que quiera no abrirla, no le puede decir a la gente la gente sabe. Pate cabra, como sean ustedes en el 34. La gente sabe. Eso. La gente sabe Berrido. que esos movimientos populares tienen su medio de coacción para que no abran los colmaderos. Ah, y hay que aceptar eso. No, pero tampoco tú vas a
exponer a un hijo tuyo que salga a la calle sabiendo que hay esa intención? No, pero el papel de la autoridad, esta señora ha recibido a los militares y policías que ha enviado su gobierno, ¿verdad? Y el gobierno, como recuerda Oscar, tiene el monopolio de la fuerza. Entonces lo correcto es que ella diga, nosotros garantizamos, es lo correcto, un gobierno responsable hace lo que ella ha dicho. Nosotros garantizamos el orden, venga a trabajar, abra su colmado, circulen. Entonces yo creo que es lo que toca, es la parte que le toca al gobierno. Si el gobierno se va a meter en miedo, ahora la gobernadora va a decir, no salgan. No, pues hay que quitar a la gobernadora isofactamente, como dice el amigo. Sí, isofactamente hay que quitarla. Yo creo que ella hay un contraste. Mucha responsabilidad. Esto, perdón, compañeros, yo digo, hay derecho a la huelga. Mi observación es que no hay condiciones como para llamar a un paro, porque las cosas que se están pidiendo son imposibles de realizar. Entonces, la población, que no es tonta, debe discernir entre una cosa y la otra. Yo digo, no quisiera que haya un muerto que lamentar, porque si muere 1, 5, 10 o 15 personas en desórdenes, en alteración del orden público, los que están convocando el paro dirán, caramba, qué éxito. Ya el gobierno se ha ensuciado la mano y tuvo que matar 15, tuvo que matar 20, y eso es un problema para el gobierno. Pero yo digo, más que para el gobierno es un problema para la sociedad, es un problema para quienes perdieron un hijo, un hermano, un padre. O sea, hay que verlo así. Y los grupos que convocan a esto sin ningún nivel de responsabilidad, porque después ellos no responden por eso, lo ideal sería que quienes han convocado y están organizando este tipo de jornada puedan responder ante la justicia por 1 o 2 personas que murieron en una convocatoria que ellos hicieron. O viene que se pierden, colmados que se incendian, guaguas que son averiadas, afectadas. Entonces, ¿quién responde por eso? Nadie. Pero así sí es bueno. Hay un contraste aquí en este ambiente, digamos, como la zona más productiva, donde, claro, hay gente con precariedades, que está sufriendo la inflación, que los precios altos de los alimentos y otras demandas que son necesarias. Pero miren ustedes, la zona del Cibao es el teatro de un posible enfrentamiento a autoridad y gente violenta que usa el terror para tratar de conseguir que no se trabaje y disminuir las actividades productivas. El sur, que es más golpeado quizás por pobreza y una serie de situaciones, pues está tranquilo. Con esto uno no quiere decir que el sur se sume a esto, sino que en el Cibao, a esa gente que trabaja, que ha echado hacia adelante con proyectos importantes de desarrollo, principalmente desde la parte de Santiago, en la provincia de Espaillat y otras que componen el Cibao, la gente, claro, debe de cuidarse, porque estos elementos yo los llamo antisociales, porque el que recurre al terror, o sea, a usar la fuerza de alguna manera para evitar que el otro haga lo que desee en democracia, así como usted tiene derecho a plantarse frente a una cámara, dar la cara y que no lo apresen porque usted llame a paro, así tiene derecho el otro a salir a trabajar. Pero la gente debe de cuidarse, la autoridad está ahí para proteger vidas y bienes. Hay que manejarse con mucha prudencia. Cada uno de los comandantes que estén al frente de los grupos de policías y militares debe de tener una orden clara de que no debe haber desproporción en estos asuntos, porque ¿qué es lo que buscan esos elementos, individuos que no actúan a partir de la razón, sino de la emoción y de querer sobresalir o dañar el ambiente? Bueno, eso, que digan que hay un muerto, que hay tantos heridos, y la gente piensa que todos son de militares y policías. Y a veces esas balas que han matado a policías y a militares cumpliendo con su deber de proteger vidas y bienes, esas balas vienen de esos grupos, grupos terroristas, grupos extremistas. Y en el gobierno actualmente hay algunos elementos que anteriormente formaban parte de esos grupos. Ellos pudieran hacerle sus llamaditas a los anteriores amigos, si es que lo son todavía,
para que bajen la guardia, para que no lleven el país a un nivel de dañar la imagen que tenemos, las cosas positivas que hemos logrado. Aquí no se puede estar como la gatita de María Ramos, que tira la piedra y esconde la mano. Y todo el que tiene vocación de poder a través del sistema democrático, elección por voto en las urnas, debe de asumir con responsabilidad. Los partidos de oposición, y cuando este que gobierna, el PRD, estaba en oposición, hacía lo mismo, daban el silencio por respuesta. No condenan el llamado ni las actividades que son terroristas, y hay una irresponsabilidad, ahí yo me refiero. Hay que estar bastante claro y firmes en que República Dominicana está por encima de cualquier interés de grupo. Las cosas hay que hablarlas claras y hay que estar bien pendiente. Tengo entendido que debe de haber alguna información de inteligencia y ya demostrada la actividad de meter miedo y usar recursos de terror. Por eso ha habido una reacción de parte del gobierno de prepararse para enfrentar cualquier situación de esta. Claro, debe de haber prudencia, no debe haber exceso. Los militares y policías deben tener seguro esa línea de mando. Felicitar a las autoridades. Eso que tú dices, Geomar, el caldo de cultivo, parece que se iba a materializar en el día de ayer, porque a dos de los convocantes a este paro, a dos de los convocantes lo detuvieron después del calentamiento que dice Oscar, que fue en la tarde. Ese calentamiento que se llevó de manera pacífica, la gente no le puso, las autoridades lo dejaron hacer su calentamiento con los motores, con los motorizados y sus banderas. Pero después parece que alguien, no sé, detuvo a dos de estos dirigentes, pero inmediatamente llegó la orden de dejarlo en libertad. Eso pudiera ser ese caldo de cultivo, un apresado, porque siempre en toda protesta, aparte de las reivindicaciones, se añade una nueva protesta, eso no falla, es que se liberen a los detenidos. Sí. Entonces, y otra aclaración, don Freddy, el Falpo no está en esta actividad. El Frente Amplio de Lucha Popular dice que no, que aunque ellos están de acuerdo con las reivindicaciones, pero que no pertenecen ni apoyan a estas organizaciones sociales y populares que están convocando a este paro por 24 horas en las 14 provincias del Cibao. Bueno, los que convocan el paro son una serie, es la coordinadora de organizaciones populares, sociales, sindicales, de género, de qué sé yo. ¿Cuántas cosas es esta? Una vagabundería, bueno. Pero 24 de abril, hoy también hay actividad en los cabildos, señores. Hoy se renuevan los bufetes directivos de las salas capitulares y de los consejos de los distritos municipales, y los alcaldes están